Hola, buenas Hola, tardes. muy buenas tardes a todas, Buenas bienvenidas. tardes. Muchas gracias por la puntualidad. Me gustaría pediros a todas que por favor os silenciarais vuestros micrófonos y que los fuerais encendiendo cuando fuerais a intervenir, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar me gustaría daros la bienvenida en nombre de la Fundación ASTI y de STEM Talent Girl. Mi nombre es Soraya Polanco y soy la coordinadora de la sede de Segovia del programa de STEM Talent Girl. Doy la bienvenida y doy las gracias por contar con vosotras, en primer lugar a Carmen García Galera, que es la directora de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Rey Juan Carlos, ¿verdad? Eso es. Genial, pues muchísimas gracias y bienvenida, Carmen. Gracias, Soraya, muchas gracias. Y gracias también a Adriana Illana Otero, que es la directora del departamento de I+D+I en el grupo Montenevado. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Soraya. Creo que nos falta una persona de tribunal, de Johnson & Johnson, pero me gusta mucho respetar la puntualidad y respetar el tiempo de las personas que estamos aquí. Así que vamos a empezar ya con la presentación de la primera alumna. Soraya, de Johnson & Johnson estoy yo. Ay, perdóname. En nombre de todos, sí, soy Cintia. Ay, gracias, Estoy Cintia. yo en nombre del resto del equipo. Nada, tranquila. No, perdóname. Pues muchísimas gracias, Cintia, y disculpa mi despiste. Bienvenida. Muchísimas gracias por contar poder contar con vosotras. Y si quieres, porque no tengo cuál es tu cargo, si quieres hablar un poquito de ti para que sepamos pues a qué te dedicas en Johnson & Johnson, te lo agradezco un montón. Perfecto. O sea, mi background es médico de familia, me formé en Madrid y yo trabajo en la parte farmacéutica de Johnson & Johnson, que es Janssen, como Medical Affairs Manager o responsable del área de inmunología en la compañía, con un producto biológico que se usa para Crohn, colitis, artritis psoriásica y distintas enfermedades inmunomediadas. Y ese es mi cargo actual. Celita, muchas gracias, Cintia. Gracias. Bienvenida. Pues sin más dilación, presento ya a Mar, que es la primera alumna que va a presentar su proyecto. Por favor, Mar, comparte tu pantalla. Y su tutora, que es Nagore Ortiz Vitoriano. Muchísimas gracias por ser su mentora, Nagore. De verdad que bueno, yo he sido mentora el año pasado y agradecemos de verdad vuestro esfuerzo. Mar ya está presentando su pantalla, así que todo tuyo. Ahora, que no podía desbloquear. Vale, perfecto. Nada, pues buenas tardes. Mi nombre es Mar, como ya lo han mencionado, y es un honor dar la apertura a esta sesión como tal. Nada, espero como tal llegar a las expectativas de esta reunión tan importante y tan inspiradora, en mi opinión. Por un lado, pues quería agradecer a ASTI, a STEM Talent Girl, haber hecho todo esto posible, a todas las mentoras que han estado ahí para inspirarnos, a mi mentora en particular, Nagore, se lo agradezco mogollón toda su atención, la atención que me ha prestado, y bueno, al tribunal por estar aquí, por haber revisado mi proyecto, dadas las circunstancias personales que no han sido las mejores, pero bueno. Y con esto doy paso a la presentación, que es que no vamos muy bien de tiempo. Nada. Me ha parecido importante dar un poco un índice de la defensa del proyecto que voy a hacer a continuación y bueno, pues un poco hablar de por qué he elegido esta temática que me ha llevado a elegirla, luego la metodología que he seguido a la hora de realizar el proyecto y he conectado un poco la metodología con la estructura de la presentación. Esta es la metodología que he seguido y por eso me ha llevado a esta estructura. Luego haré una breve síntesis por apartados de las distintas partes del proyecto y por qué he elegido que sean así y en ese orden.
Y por último, pues hablaré de las conclusiones y a qué he llegado tras haber hecho este trabajo de investigación. Es más, no solo a qué he llegado, sino que ha aportado un poco también, yo creo que un poco a la situación actual de este problema y qué líneas de investigación pues, se pueden abrir tras haber hecho este trabajo. Y sin más dilación, voy a por ello. ¿Qué me ha llevado a elegir esta temática? Pues muy buena pregunta. Desde que era muy pequeña, yo he tenido una naturaleza muy curiosa y yo creo que me ha llamado mucho la atención pues mirar a mi alrededor y preguntarme distintas cosas, y me gustaba un poco entender que todo sucedía por algo, ¿no? Entonces, pues yo desde pequeña, mi madre es de una ciudad de Huelva, que seguro que habréis oído de ella, está al sureste de España, al sureste del país. Y bueno, pues cada vez que viajábamos al sur, solemos ir en vacaciones, en verano, en Semana Santa, mi padre, aunque sea una persona de letras, que los dos estudiaron Derecho, él siempre le preocupaba como la contaminación y el cambio climático y esto químico, esto no es bueno, mejor comer ecológico y todas estas cosas. Y yo recuerdo que él siempre mencionaba, sí, los fosfoyesos, o esto que ha hecho Fertiberia, es que fijaros, mira eso, aquello que se ve blanco desde la ciudad. Y yo, pues desde pequeña, me llamaba un poco la atención, y además era algo que oía constantemente en distintas conversaciones con distintas personas, y digo, no sé, pues será algo relevante, será algo importante, ¿sabes? Y bueno, pues yo creo que un poco esa naturaleza curiosa, al haber llegado a este programa y descubrir que tenía la oportunidad de hacer un proyecto de investigación, pues pensé un poco, oye, yo creo que este tema que habla mi padre de vez en cuando puede ser un tema interesante para plantear, porque ¿qué pasó? Mi madre tenía un problema en la tiroides, no era hipotiroidemia, sino que era que tenía unos nódulos dentro, como unos tumorcillos que le dijeron que no eran malignos, pero que habría que quitarlos. Y ella iba al médico en Huelva, y yo recuerdo que el médico mencionaba que la tasa de cáncer en Huelva es la mayor en toda Europa, en toda la Unión Europea. Y yo decía, jolines, ¿habrá alguna relación entre este problema de los fosfoyesos, que son residuos tóxicos, y la tasa de cáncer, que es tan grande en el sureste de España, no solo en Huelva, sino en Sevilla y en Cádiz, en toda la zona? Entonces, pues un poco relacionar esos dos temas que quizá parece que no tuviesen tanta conexión, me llevó un poco a elegir este tema. Nada, paso con esto a la metodología del trabajo. Bueno, como he mencionado un poco en la lección de la temática, yo creo que la metodología que he seguido ha sido un poco plantearme la hipótesis, como en un método científico, decir, ¿son los fosfoyesos perjudiciales o hay una conexión entre fosfoyesos y el problema que se ha dado tan grande, la tasa de cáncer, y de que mi madre haya tenido este problema en el tiroides? Entonces, a partir de ahí me ha parecido interesante plantear una estructura que creo que ha sido bastante lógica. He intentado seguir la más simple posible para que se entienda bien, porque yo creo que lo más importante en un trabajo es que sea claro para el público y que se comprenda de forma natural, y que no haga falta leerlo varias veces para comprenderlo. Entonces, teniendo eso un poco en cuenta, introdujo un poco el tema, pues porque he elegido este tema, algo parecido a lo que estoy haciendo ahora en la presentación. Me ha parecido pues introducir un poco el tema de una forma más personal, y luego me he ido a la parte más científica. En vez de enfocarme desde el principio en el caso de Huelva,
me ha parecido importante irme a una visión más general. Entonces, ¿qué son los fosfoyesos científicamente, químicamente? ¿Por qué se forman en la fabricación de fertilizantes? Y una vez he hablado de la parte más científica y más teórica, ya me he ido a la visión más particular de Huelva. Entonces, pues he ido de una visión más general a la más particular, porque si lo enfocaba al revés no iba a tener mucho sentido. Luego, al hablar en el caso de Huelva, me he centrado en la parte más histórica, porque me ha gustado destacar en este trabajo, que yo creo que es algo importante y a tener en cuenta, que es que todo está un poco conectado, porque a veces cuando hablamos de números y hablamos de letras y hablamos de ciencias y hablamos de humanidades, parece que hablásemos de dos cosas completamente distintas, pero yo creo que es importante hacer saber a la gente que todo está un poco conectado. Entonces, en la parte del caso de Huelva, y me he centrado en la historia de la problemática, pues he hablado más de legislaciones, de legislatura, de leyes, de qué se ha permitido, de qué no se ha permitido, de los procesos judiciales, de lo que han realizado las distintas empresas, las relaciones que han tenido con el gobierno, y pues yo creo que era un poco importante destacar que el problema científico ha seguido ahí por falta de comunicación más humanitaria, por un problema más legal, si de algún modo, si tiene esto sentido. ¿Qué más? Al ir un poco de esa parte más científica, que era la naturaleza, y luego del caso de Huelva, la histórica, que era la más social, me he centrado en causas, era la historia, y luego he hablado de los efectos, causa-consecuencia. Entonces, pues ahí ya he hablado de qué formas afecta este problema a la salud y al medio ambiente. Y luego, tras haber, como ya había hablado en el apartado 3 de toda la historia del problema, me pareció importante hablar y enfocarme en la situación actual. Este es el caso que se ha dado durante este tiempo, que empezó pues desde el franquismo y el proceso de industrialización que se dio por aquel entonces, y esta es la situación que se da ahora. Este es el problema que tenemos ahora. Entonces, explicar de forma clara, este es el problema que hay en 2022. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando empecé el proyecto, todavía se habían planteado distintas soluciones, pero no había una clara, y resulta que en febrero o marzo de este año es cuando han dado con la decisión definitiva de lo que se iba a hacer, del proyecto definitivo que se iba a dar, del que se ha aceptado. Entonces, pues... Querida Mar, perdona que te interrumpo. Se han cumplido ya tus 10 minutos de presentación. Entonces vamos a empezar los siguientes 10 minutos de intervención de nuestros miembros del tribunal para que podamos continuar con tu temática, ¿de acuerdo? Vale. Muchas gracias. No sé quién quiere empezar. Sigue si quieres con la presentación puesta. Sí, venga. Vale. Adriana, Carmen, Cintia. Bueno, si me permitís, claro. Empiezo. Pues yo, sobre todo, felicitarte, Mar, pues porque, bueno, y Ana Gore, porque lo veo muy bien planteado. O sea, está muy bien esquematizado desde lo que estabas comentando, de ser una cosa bastante general, a centrarte un poco más en la problemática, y a mí personalmente lo veo que has tenido un trabajo de investigación bastante grande, porque has tenido que tirar bibliográficamente, y eso no solo de plan química, sino también en plan leyes. Entonces, por eso te digo que me parece muy buen trabajo. Y luego ya por la parte personal también supongo que hayas tenido mucha fuerza para intentar, pues eso, ver si se puede solucionar de alguna manera o aportar tu granito de arena para solucionarlo. Así que yo te digo que vas por muy buen camino si sigues con esa ilusión y con esa energía, que lo estás haciendo muy bien. Gracias.
Sí, sí, si queréis hablo yo ahora. Sí, yo también felicitarte, Mar, porque ciertamente planteas al principio de tu trabajo esa que nos has planteado ahora también en tu presentación, cómo tenías esa curiosidad, ¿no? Y yo creo que esa es la base de la ciencia, ¿no? De hacerse preguntas de por qué pasan las cosas y entonces yo creo que ahí estás en buen camino. Tu trabajo me ha resultado claro. Lo he leído con interés, las imágenes que has incluido me han parecido también muy claras, que querías tú reflejar, ¿no? O sea, aquellos que no conocemos esa parte, querías tú ahí visualmente que lo viésemos. Y yo simplemente te voy a plantear una pregunta muy sencilla y, bueno, una que me ha llamado la atención y otra, bueno, pues que me contestes como tú creas. La primera, cuando comentas ahí, dejas caer en el trabajo el tema de los pescadores, ¿no? Bueno, y de pronto los pescadores que aparecen ahí en el trabajo como que ellos, sin saberlo, se ponen a pescar cerca de la zona donde tenemos estos fosfoyesos, ¿no? Esta zona contaminada. Bueno, no sé si ahí has mirado algo o es simplemente una observación, ¿no? Es decir, lo que tú ves cuando vas a esa zona, ves que allí están los pescadores, no, sin saber muy bien si son conscientes o no de lo que hay alrededor, ¿no? Y luego, respecto a la solución, ponías al final del trabajo una serie de ejemplos de lo que están haciendo en otros países. Y a mí me ha surgido también la pregunta de, bueno, si ya hay otros países que lo están haciendo, ¿por qué no copiamos lo que están haciendo? O sea, si, por ejemplo, el caso de Bélgica, ¿no? Que es el que tú has puesto, bueno, ¿por qué no? O es que no nos sirve, ¿vale? Es algo similar, son situaciones similares, pero a lo mejor es que simplemente no nos sirve, sino que hay que hacer un estudio más en profundidad, efectivamente, viendo qué están haciendo los demás para que nosotros podamos dar una respuesta, ¿no? Nada más, muchas gracias y muchas felicidades. Genial. Omar, perdón, no sé, ¿me da tiempo a comentarlo rápido? Sí, nada más, que yo también te quería felicitar, la verdad, es un trabajo que hacéis extra on top of de lo que ya hacéis en vuestro día a día, preparándoos además para las puertas de la universidad, con lo cual dedicarle todo este tiempo, toda la indagación previa, buscando de distintos recursos para conseguir que tu explicación haya sido tan clara, directa, hablas muy pasadamente, es un tema de rabiosa actualidad, aún por desgracia siguen habiendo muchos tóxicos, no solamente los fosfoyesos, sino otros tantos que no están resueltos y que tú tengas esa curiosidad, como han dicho mis compañeras, has detectado algo porque es un problema cercano, pero has puesto los medios en indagar de dónde viene, cuál es el problema, cómo se puede resolver y es justo lo que se necesita a día de hoy, que alguien ponga los medios porque tiene un interés genuino y puro y a mí sencillamente me parecen los trabajos el tuyo y el de otras compañeras, el de todas, vamos, excepcionales, que me han sorprendido vuestro nivel de profundidad en todos los temas. Así que no quiero robar más tiempo, pero enhorabuena y sigue así con tantas ganas que te espera un futuro brillante, vamos. Muchas gracias. Creo que tenías pendiente por contestar una pregunta que te había hecho Carmen, Mar. No sé si se la quieres volver a plantear sí. o si te acuerdas. Sí, no, me acuerdo, he tomado nota. ¿Sí? ¿Prefieres Genial. que conteste a todas las preguntas de una o...? Como tú quieras, Mar. Sí, no me importa escuchar primero los comentarios y luego contesto a todas. O si quieres contesto ahora, Carmen, como prefiráis. Como marque Soraya, que es la que manda, así que como tú quieras. Pregunta como tal, a ver si yo me he despistado. Creo que pregunta como tal Eso ha es. sido la de Carmen, ¿verdad? Sí. Entonces, si quieres contestar a la pregunta de Carmen. Vale, bueno, nada, en primer lugar, agradecer a toda el comentario de los que he oído de momento, de todas ellas. Y sí, es verdad que quizá he planteado este tema como uno un poco más personal porque era algo que me afectaba de algún modo en mi vida cotidiana y yo creo que ha sido importante aplicar la ciencia y eso siempre es primordial. Nada, por un lado ha mencionado lo de los pescadores y me he dado cuenta de que luego se ha quedado ahí como una frase en un párrafo un poco suelta,
yo creo que era un poco explicar más gráficamente y visualmente el hecho de que la población como tal es bastante ignorante, no porque haya querido ser ignorante, sino por la falta que ha habido un poco de comunicación, como que no ha habido un interés en que lo sepa la población, porque pues si se dejara tan claro, yo creo que habría mucha gente que habría dicho, no me merece la pena vivir aquí, pero yo creo que ha sido un poco esa ignorancia sin intención lo que hace que la gente actúe con completa normalidad, de que haya un barrio a escasos 500 metros de esos residuos tan tóxicos para cualquier persona y que se siga construyendo en una zona tan cercana que es que se ve desde la ventana, es súper obvio. Y yo creo que ha sido un buen ejemplo el decir, oye, mira, se ven pescadores que van cada día, a lo mejor no, pero pueden ir cada semana o cada mes y se les ve con las cañas ahí pescando, que es que no hay seguridad ninguna, controles ningunos, y yo creo que es un poco esa falta de conocimiento del problema lo que hace que la gente actúe como si ni siquiera existieran, o a lo mejor les habrán dicho, mira, sí, eso es lo que hay, pero no tiene grandes efectos sobre vosotros. Y yo creo que es importante un poco hacerles saber. De hecho, se hizo un documental que se proyectó en el barrio, un documental con el que, por cierto, no he podido dar. Pues yo creo que habrá sido falta de interés de distintas empresas, como ha podido ser Fertiberia, que no les interese que tú veas ese documental, y una falta de acceso a la información bastante grande. Entonces, pues nada, lo de los pescadores era un poco un ejemplo gráfico, un ejemplo visual para hacer saber que hay una falta de conocimiento por parte de la población en general. Y luego las soluciones, pues las soluciones me parece importante plantear que, mira, este es el caso que se ha dado en Huelva, pero no ha sido único en el mundo. Ha habido casos similares con los que se han podido plantear distintas soluciones, y yo creo que era buena idea pues ver un poco que se habrían podido inspirar. ¿Qué ha pasado? Que yo creo que Fertiberia propuso en su momento una solución un poco más básica a la que han llegado al final, pero el caso de Huelva, aunque no sea único, la cantidad de residuos tóxicos era muchísimo mayor que la que se ha dado en Bélgica, entonces no tenían suficientes medidas, no tenían suficientes cifras, y yo creo que fue un poco lo que fracasó en ese momento, que rechazó el gobierno, porque la solución que se había planteado no garantizaba que todos los residuos fueran a ser seguros tras todo el proceso y toda la construcción que habían propuesto. Entonces, el caso de Bélgica podía ser una inspiración, pero necesitaba un trabajo muchísimo más amplio para poderse aplicar al caso de Huelva, porque era mucho, mucho mayor, que hablamos de 1.200, 1.500 toneladas de fosfoyesos, que son muchas. Y luego la localización de estos residuos también lo hacía todavía más complicado, porque se encuentran en unas marismas que, si no se retiran suficientemente bien, aunque tú las tapes y no se llegue a ver por la superficie o no afecte a la parte más terrestre, va a seguir habiendo agua que va a llegar por debajo y va a filtrar todos esos residuos tóxicos en el agua. Entonces, por mucho que quieras taparlo por arriba, el problema va a seguir por debajo. Entonces, era un reto en ese sentido. Y me alegro mucho de forma personal pues que hayan llegado a una solución final, la verdad. Entonces, enhorabuena, Mar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena. Y vamos ahora a dar paso, Gracias. si quieres vas dejando de compartir pantalla, y vamos a dar paso a tu compañera Teresa de las Cuevas Hernández, que ha hecho el proyecto sobre cinética de reacciones con la mentora Susana Vigo. Así que, Teresa, cuando puedas, vete encendiendo tu cámara, tu audio, y vas compartiendo pantalla. Creo que ya estaría. Perfecto. No sé si se ve. Vale. Pues empezamos.
A ver, un momento. Aquí. Vale. Pues buenas tardes a todas. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Soy Teresa de las Cuevas y en el presente proyecto se ha llevado a cabo el estudio cinético de una reacción química, en concreto de la nitrosación del aminoácido tirosina por nitrito sódico en medio ácido. Mi mentora ha sido Susana Vigo y la parte experimental la he realizado en el Departamento de Química Física de la Universidad de Salamanca, bajo la supervisión de Emilio Calle. Este trabajo sería como una pequeña parte de un ámbito mucho más grande al que me encantaría dedicarme en un futuro, que es la investigación contra el cáncer. Y en este caso, digamos que he realizado el estudio previo a la búsqueda de inhibidores que puedan frenar el crecimiento de un tumor, analizando y estudiando la velocidad con la que estos se forman y las variables que pueden afectar en su formación. El principal objetivo de este proyecto, además de aprender a preparar disoluciones de concentraciones conocidas y comprender el manejo del instrumental en el laboratorio, que son cosas que me ayudarán mucho en un futuro si quiero dedicarme a este ámbito, pues el principal objetivo ha sido estudiar cinéticamente, variando la temperatura, la concentración de los reactivos y el pH, la reacción de nitrosación de la tirosina por nitrito sódico en medio ácido, para posteriormente obtener sus parámetros de activación, determinar su espontaneidad y el riesgo que supone para nuestra sociedad. Además de esto, también pues, nos hemos propuesto ya de paso conocer algunas de las reacciones químicas que mayor interés presentan, tanto por su importancia biológica como ambiental o industrial. La cinética química es un área de la fisicoquímica que estudia la rapidez de una reacción, es decir, estudia cómo cambia la rapidez de una reacción bajo condiciones variables y qué eventos moleculares se efectúan mediante la reacción general. Puesto que no hay forma teórica de prever dicha rapidez, basa sus conclusiones en métodos experimentales, que es lo que yo he realizado en el laboratorio. Los agentes nitrosantes son compuestos capaces de transferir el grupo nitroso. La reactividad de este grupo se debe principalmente a su fuerte electrofilia y el más utilizado de ellos es el ácido nitroso, que suele generarse a partir de una disolución acuosa de nitrito de sodio en medio ácido y ha sido el empleado en este proyecto. Los compuestos en los que se descompone el ácido nitroso son buenos agentes nitrosantes, aunque este de por sí no lo sea. Y entre ellos podemos destacar los nitratos, que son utilizados como fertilizantes y abonos y fácilmente reducidos a nitritos por algunas bacterias, y los nitritos también son muy empleados en conservantes, generalmente en carnes y pescados que luego consumimos. Tanto los nitritos como los nitratos resultan agentes nitrosantes muy efectivos y esto, como veremos más adelante, supone un riesgo para nuestra salud. Por eso, actualmente su uso está sujeto a numerosas restricciones. A partir del ácido nitroso, si el pH es bajo, en torno a 1 o 2, se formará el ion nitrosonio. Y si, por otra parte, si la acidez es moderada, con un pH alrededor de 3, 4 o 5, aparecerá además el ion nitrosacidio. En principio no parece haber ninguna señal que nos identifique uno u otro espectrofotométricamente, y la reacción de formación, que aquí aparecen indicadas las dos, tanto de uno como del otro, presentan una catálisis ácida y son de primer orden respecto a la concentración de cada reactivo. Por otra parte, los sustratos nitrosables pueden ser muy variados. En este caso hemos empleado la tirosina, que esta es su fórmula y su esquema. Y la tirosina es uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Se clasifica como no esencial debido a que su síntesis se produce a partir de otro aminoácido, que es la fenilalanina, y actúa como neurotransmisor en ciertas hormonas. También se emplea en la biosíntesis de la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina, y uno de sus usos más importantes es ser la precursora de la L-Dopa, que es el punto de partida de un medicamento utilizado para combatir enfermedades como el Parkinson. Es un sólido que forma cristales y generalmente presenta un color blanquecino, como se puede observar aquí, aunque también puede ser transparente o incolora, y se considera polar y protonable. Suele encontrarse neutra, aunque a pH muy básico presenta carga negativa.
La tirosina también es empleada como tratamiento para depresiones, ansiedad e incluso como suplemento dietético, y además es importante en el ámbito industrial, por ejemplo, en la fabricación de nuevos polímeros. El mecanismo estudiado en este proyecto ha sido una nitrosación. En química orgánica, la nitrosación es el proceso de convertir un compuesto orgánico en un derivado nitroso. Es decir, transformar en un compuesto que contenga el grupo funcional NO que se puede ver indicado aquí. Se puede describir como la sustitución nucleofílica que tiene lugar entre el sustrato nitrosable y el agente nitrosante. Existen diferentes vías de nitrosación que dependen tanto del agente nitrosante efectivo como de las condiciones que presente el medio. Y por otra parte, se ha demostrado que más de un centenar de nitrocompuestos provocan cáncer en distintas especies animales, incluso en primates. Aunque no hay evidencias de que sea así, todo apunta a indicar a que en los humanos también sucede esto. Y como se puede observar en la diapositiva, la molécula de tirosina reacciona con el nitrito de sodio para dar lugar a una nitrosamina, que en este caso se denomina nitrotirosina. Y las nitrosaminas requieren una activación metabólica para dar lugar a estas especies, lo que provoca que los tumores aparezcan en órganos muy específicos. Para analizar el comportamiento cinético de la formación de la nitrotirosina, en este caso, en primer lugar es necesario determinar a qué longitud de onda debíamos observar las diferentes cinéticas, y para ello realizamos el estudio espectrofotométrico de la reacción a lo largo del tiempo. Previamente habíamos comprobado que tanto el nitrito como la tirosina en medio ácido y básico no presentan ninguna absorbancia a 410 nanómetros, y posteriormente, una vez iniciada la reacción a tiempo cero, podemos observar que tampoco presentan ninguna reacción, pero a medida que va aumentando el tiempo, vemos que la absorbancia también va aumentando debido a la formación de la nitrosamina. Una vez determinada la longitud de onda a la que estudiaríamos las cinéticas, pues comenzamos por comprobar que el orden de reacción respecto al nitrito era 1. Para ello mantuvimos constante la concentración de nitrito, la concentración de tirosina, mientras variábamos las concentraciones de nitrito, y mediante esto obtuvimos esta gráfica con 5 cinéticas cuya pendiente es la velocidad a cada una de las concentraciones de nitrito. En esta figura se representa el logaritmo neperiano de la K1, que sería la primera constante, es decir, la velocidad que hemos obtenido de la gráfica anterior entre la concentración de tirosina, que como ya he dicho permanece constante, frente al logaritmo neperiano de la concentración de nitrito en cada uno de los diferentes puntos. Mediante esto conseguimos una pendiente de orden aproximadamente 1, en este caso no obtuvimos uno exacto por el pH en el que nos encontrábamos. Y como sabemos que la concentración, que el orden de reacción respecto a la concentración de tirosina es 1, podemos determinar que el orden total de la reacción es 2. A continuación tenemos las ecuaciones que hemos empleado para obtener los parámetros de activación. La primera es la ecuación de Arrhenius, que también aparece en su forma logarítmica, y mediante ella obtendremos la energía de activación, que es la energía necesaria que hay que comunicarle a los reactivos para que nos den lugar a los productos, y es siempre positiva. En segundo lugar, encontramos la ecuación de Ewing-Jones, de la que obtendremos los parámetros de la entalpía y la entropía de activación, y mediante ellos podremos determinar si la reacción está controlada por la temperatura, es decir, entálpicamente, o por la medida del orden y el desorden, es decir, entrópicamente. En este caso, observamos que está fundamentalmente controlada por la entropía, ya que es un valor muy alto y muy negativo, y esto nos indica que durante la reacción las partículas se ordenan mucho. En esta figura podemos observar la representación gráfica de la ecuación de Arrhenius. En ella encontramos el logaritmo neperiano de la K2, que ya sería la K experimental, es decir, la constante de la ecuación de velocidad de la reacción frente al inverso de la temperatura. Y en esta gráfica, muy similar a la anterior, encontramos representada la ecuación de Ewing-Jones, que nos muestra su perfecto cumplimiento, y en ella tenemos el logaritmo neperiano de la K experimental entre la temperatura frente una vez más el inverso de la temperatura. Como podemos observar, los resultados obtenidos experimentalmente en medio ácido acético son muy similares a los obtenidos por el grupo de investigación en el que yo realicé el proyecto, que habían trabajado con
un medio ácido perclórico. Esta concordancia viene reafirmada por la constante con el pH, en la que nuestros puntos en morado se adaptan perfectamente a la curva propuesta anteriormente por el grupo de investigación. Y para finalizar, pues voy a comentar las conclusiones que hemos obtenido de este proyecto. En primer lugar, tras comprobar que los resultados obtenidos tanto a diferentes temperaturas como en referencia al pH medio ácido acético están en perfecta concordancia con los del grupo de investigación que habían trabajado en medio ácido perclórico, podemos asegurar que lo importante en esta reacción son los protones y no el medio utilizado y no el ácido utilizado en el medio. Por otra parte, ya sabemos que la reacción está fundamentalmente controlada por la entropía, pero además, como la entropía es negativa y la entalpía positiva, la energía libre de Gibbs siempre será positiva y por lo tanto la reacción no será espontánea a ninguna temperatura, es decir, que para que esta tenga lugar es necesario administrarle siempre la energía de activación. Por último, pues para continuar en esta línea de investigación sería interesante realizar el mismo estudio con un ácido fuerte esperando un comportamiento distinto debido a la especie intermedia que se formaría, o en medio fosfato, con el que se esperaría un efecto catalítico que complicaría enormemente la reacción, aumentando su velocidad. Y posteriormente podríamos buscar los inhibidores con la capacidad de desactivarla, reduciendo así el enorme riesgo de formación de la nitrotirosina, o realizar este mismo estudio pues, con otros aminoácidos. Querida Teresa, enhorabuena. Vamos a continuar con el tribunal. Intervenid en el orden que prefiráis. Bueno, pues seguimos el mismo orden, ¿no? Si quiere, Perfecto. ¿os parece? Adriana, entonces, por favor. Perfecto, vale. Pues, bueno, pues lo primero de todo, agradecerte a ti, Teresa, y a tu mentora, Susana, que o sea, es un trabajo, pues bueno, como estábamos comentando, o sea, me sorprende lo completo, tanto en la parte técnica, investigadora, de laboratorio, como luego la aplicación, que aplicáis un montón pues, las fórmulas y la redacción. La redacción es que es un trabajo ya pues de cierto nivel, ya Muchas de gracias. universidad. O sea, lo veo sorprendente, pero para bien, muy bien. Y yo lo único que te quería comentar es que a lo mejor no lo he podido leer o no sé, es que te tienes que acostumbrar cuando empieces en temas de investigación a hablar de réplicas. No sé si en los experimentos has hecho réplicas o no has hecho réplicas. No. Porque ahí sí que te digo que sí que en cada experimento que hagas, si quieres publicarlo, te van a pedir réplicas. Con Entonces, réplicas te refieres a repetirlo, o sea... exactamente, repetir el mismo experimento para confirmar que no ha sido una cosa pues Vale. única, un evento único o... Pues todas las cinéticas como tal no las he repetido porque cada una llevaba 1 hora y pues me hubiera llevado muchísimo tiempo y al final allí tienen que trabajar, pero sí que es cierto que ha habido varias que he repetido, tanto como para comprobar los resultados, sobre todo porque, como he dicho, el orden de reacción respecto al nitrito nos daba 0,8, no 1 exacto, y entonces ahí no sabíamos muy bien qué estaba pasando, luego comprobamos que era el pH, pero por eso ahí sí que repetí bastantes cinéticas y tal. Y bueno, alguna por comprobar y otra pues porque perdí el archivo, la verdad que... Cosas que pasan. Sí. Pues eso, me ha gustado muchísimo y la aplicación también pues en un objetivo de esto sirve para, o sea, no solo el trabajo de laboratorio, sacar números, aplicar fórmulas, y esto sirve para un futuro estudiar soluciones para el cáncer. O sea, me ha gustado muchísimo. Enhorabuena. Gracias. Sí, enhorabuena, Teresa. En la línea de lo que plantea Adriana, es un trabajo ciertamente arduo. Yo, que soy fácil de emocionar, si fuera tu madre estaría muy emocionada, Muchas pero de ver que mi hija es tan lista, ¿no? Y tan inteligente, es capaz de reflejarlo, porque me parece que ciertamente es un trabajo de gran nivel. Pero fíjate que yo soy la directora de la Unidad de Cultura Científica. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nos dedicamos a divulgar la ciencia, ¿vale? Para que la ciencia llegue a la sociedad. Entonces,
Cuando a mí me llega un titular como el tuyo, un trabajo como el tuyo, yo le digo al profesor, tradúcemelo. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la sociedad, ¿vale? Tenemos que llegar, pues eso, a todo el mundo. Entonces, es cierto que tiene un nivel que esto pues para colegas, ¿no? Del ámbito, pues me imagino que está fenomenal, pero a mí me gustaría plantearte que fueras capaz en un minuto de decir, oye, tradúcemelo, que yo sea capaz de hacer un tuit con lo que tú me vas a contar, que en definitiva es lo que hacemos nosotros, ¿sabes? O sea, hay profesores que nos llegan con trabajos que dices, oye, sácame una noticia de esto y lo primero que le decimos es eso, primero me lo traduces, que luego yo lo tengo que transmitir. Entonces, si fueras capaz de, en un minuto, porque ya sabes que aquí el tiempo apremia, de decir, bueno, esto se lo tengo que contar aquí a esta miembro del jurado, que se lo tiene que poner en un tuit a todo el mundo. ¿Qué me dirías? Vale, pues yo he estudiado la velocidad con la que se forma una nitrosamina, que es un agente cancerígeno y puede ocasionarnos problemas en nuestra salud. Y se produce por la unión de la amina en sí con un nitrito o un nitrato que encontramos muchas veces en carnes y pescados que consumimos o en fertilizantes que se utilizan en la agricultura. Y esto puede suponer un riesgo para nosotros, por ello es muy importante tenerlo controlado. Y pues eso. Fenomenal. Ahora lo he entendido. Gracias. Perfecto, gracias a todas y de nuevo me repito yo también, Teresa, que enhorabuena, vamos, te puedo reconocer que me ha costado mucho cuando leía el proyecto poder entender, porque para mí es un nivel, es un campo externo a en lo que me he basado y estoy muy de acuerdo en lo que estaban comentando ellas, que tu nivel para tu edad y tu experiencia, haber profundizado tanto, haber estado en contacto con gente experta en el tema y haberos podido crear una relación del tú a tú, ya vislumbra tus capacidades y igual y hasta dónde vas a llegar, que de nuevo también hasta donde te dé la gana y felicidades y sigue por ello. Yo también echo de menos, fíjate, como yo le doy toda la vuelta a esto en que se traduce en temas de salud, porque además es lo más importante, el traducirlo para que todos lo entendamos. Yo he echado de menos en tus conclusiones finales del texto y en las tuyas el en qué se traduce. O sea, estos son mis resultados y qué aplicabilidad tiene en el mundo real para todos vosotros. Yo estoy trabajando en este campo de la cinética química y a lo mejor hasta te lo he dicho mal, y lo que he descubierto es esto, que os va a servir para mejorar el estado de salud o que los siguientes fármacos vayan en este camino, o que tengamos cuidado en los derivados que tomamos en los alimentos, que eso se evite, etc. Traducir todo para simplificar, para que los mensajes, totalmente lean lo que ha hecho Carmen, lleguen a la gente y tengan un impacto real. Pero felicitarte del nivel de complejidad, de fin de carrera, vamos, o sea, enhorabuena, Teresa, de Muchas verdad. gracias. Bueno, pues me uno a la enhorabuena. Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias, Susana. Vamos a dar paso entonces a tu compañera, Nerea López Martín, con su trabajo titulado Ingeniería Genética, y su mentora ha sido Sara Oliva. Por favor, Nerea, vete compartiendo tu pantalla y tu presentación y vamos comenzando con tu proyecto. Bueno, creo que ahora ya lo veis, ¿no? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Me llamo Nerea López y soy de Salamanca y he tratado mi proyecto de investigación sobre la ingeniería genética. Disculpad un momento que no pasa la página. Ahora, perdón. Para empezar, pues voy a hablar un poco de cómo he estructurado el trabajo. Lo primero, me parecía importante empezar comentando un poco y contextualizando sobre de dónde viene la ingeniería genética, del descubrimiento del ADN y de su estructura, muy importante después para que se pudiese desarrollar la ingeniería genética. Y fue muy importante el descubrimiento de su estructura a mediados del siglo XIX. Y también de su composición.
Esto es importante porque sabiendo la estructura de la doble hélice y los componentes, se puede saber cómo modificar el ADN para poder utilizarlo con diversos fines. A continuación, seguiría con la ingeniería genética en sí y las técnicas de aplicación. La ingeniería genética es un conjunto de técnicas y procedimientos que se realizan en el laboratorio y que permiten a las personas identificar secuencias específicas de ADN para que luego se aíslen, modifiquen o recombinen con otras secuencias. Tiene como propósito editar el material genético para poder dotar al organismo de unas características concretas. El desarrollo de esta tecnología fue posible gracias al descubrimiento de las inmunoglobulanas de restricción, que son unas proteínas concretas, específicas de algunas bacterias capaces de cortar fragmentos concretos de ADN y así luego poder utilizarlo en las diferentes técnicas de manipulación genética, como son estas 4 que tenéis aquí. La secuenciación del ADN, que trata de descifrar el orden de las bases nitrogenadas del ADN para poder saber qué procesos bioquímicos se desarrollan en una persona usando la información que proporcionan esas bases, la secuencia de esas bases nitrogenadas. El ADN recombinante trata de realizar una molécula artificial de ADN mediante fragmentos provenientes de otras fuentes que pueden ser incluso de especies distintas y así obtener una molécula transgen, de ADN transgen o recombinante que se introduce de nuevo en el organismo. La reacción en cadena de la polimerasa, también conocida como PCR, consiste en obtener numerosas copias de una pequeña secuencia de nucleótidos a partir de unas enzimas llamadas polimerasas que son capaces de catalizar la reacción, es decir, de hacerla mucho más rápido para que en poco tiempo se puedan obtener millones de copias de esta secuencia de ADN para que luego puedan ser analizadas. Y por último, las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas, que es el CRISP, que es una región del ADN de algunas bacterias que actúan de manera inmunitaria. Es decir, son capaces de incorporar en su ADN el ADN de los virus que las atacan para que cuando les vuelven a atacar sean capaces de reconocerlo por la información que ya tenían de anteriormente y así poder sobrevivir. Además, esta información luego la transmiten a los descendientes. Y para finalizar, en el proyecto también quise hablar un poco sobre cuáles eran las principales áreas de aplicación que se está actualmente de la ingeniería genética. En la medicina, por ejemplo, está siendo muy importante, y también en la agricultura y la ganadería. La ingeniería genética tiene un gran interés en la sociedad actualmente, ya que está teniendo muchos beneficios, sobre todo en el área de la medicina, ya que se puede utilizar para diagnosticar enfermedades congénitas hereditarias en personas incluso en etapas prenatales. El diagnóstico de enfermedades de manera temprana ayuda a desarrollar fármacos que sean mucho más específicos. Los fármacos que se desarrollan mediante ingeniería genética generalmente tratan de paliar la falta de algunas proteínas en los organismos. También a través de la ingeniería genética se puede corregir genes dañinos que una persona posee en su genoma mediante la introducción de genes funcionales para que las células sean capaces de evitar o de curar una enfermedad. En la agricultura y en la ganadería, la ingeniería genética no es ninguna novedad, sino que se ha utilizado de manera indirecta desde los inicios de la civilización, mediante el cruce selectivo. El fin de utilizar la ingeniería genética en agricultura y ganadería es obtener
animales y plantas que sean capaces de sobrevivir a más adversidades, como por ejemplo las bajas temperaturas, desastres naturales o plagas. Además, también se intentan obtener alimentos de mejor calidad que tengan mejores valores nutritivos para el consumo humano. He querido poner en la presentación 2 ejemplos más prácticos para que se vea mejor un poco el uso de esta ingeniería genética en la sociedad. Uno es la fabricación de la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y la carencia de esta hormona provoca la diabetes. Desde 1982 se está produciendo de manera artificial la insulina para poder combatir esta enfermedad. Y un poco el procedimiento sería de la siguiente manera. Primero se extraerían células humanas en las que contienen el gen que porta la información para que se fabrique la insulina. Después se obtiene un plásmido, que es una molécula de ADN que se encuentra en el citosol de las bacterias, y se introduce el gen de interés dentro de este plásmido. Posteriormente se vuelve a introducir el plásmido en la bacteria, generando así un organismo genéticamente modificado. Estas bacterias se multiplican de manera rápida y así se puede obtener grandes cantidades de insulina. La insulina que se obtiene se purifica y se utiliza como medicamento para las personas que tienen diabetes. La insulina creada mediante ingeniería genética es completamente igual que la humana, por lo que no presenta ningún riesgo para la salud de las personas. Y otro ejemplo que he puesto es la producción del arroz dorado. El arroz es un alimento básico en los países más pobres, ya que es un alimento que les proporciona la mayor parte de los nutrientes. Y sí que es verdad que en estos países hay muchos niños que lamentablemente mueren porque tienen enfermedades provocadas por carencias de vitamina A, o también pueden tener otras complicaciones como perder la vista para el resto de su vida. Entonces, a través del desarrollo del arroz dorado, quieren intentar paliar esta carencia de vitamina A. El arroz dorado es arroz convencional que ha sido transformado genéticamente para obtener altos niveles de betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A. Porque pero el arroz no produce el betacaroteno de manera natural, por lo que tiene que utilizar genes de otras especies para poder producirlo. De manera que el proceso sería así. Se obtienen genes del narciso o de una bacteria que se denomina Erwinia uredovora y se introducen en un plásmido al igual que con la insulina. Este plásmido se vuelve a introducir también en la bacteria original y se introduce en el embrión del arroz. De esta manera, el arroz que nace de este embrión ya puede producir las cantidades de betacaroteno y también transmite esta información a los descendientes. El arroz dorado todavía está en una etapa experimental y no circula en el mercado, ya que los países que permiten cultivos transgénicos tienen regulaciones muy estrictas para poder consumir estos alimentos. Y por último, 2 conclusiones bastante sencillas de las que quería hablar. Sí que es verdad que hay muchas preguntas sobre el consumo de estos alimentos, como por ejemplo que si es seguro su consumo. Por el momento, en los países en los que se han permitido el consumo de alimentos transgénicos no ha habido ningún riesgo para la salud humana, pero sí que es verdad que es una tecnología que está evolucionando mucho actualmente, entonces tampoco se puede saber qué va a pasar en el futuro, por lo que hay que seguir investigando. Y también un debate ético que hay en la sociedad sobre el uso de la ingeniería genética de los seres humanos, ya que hay mucha contrariedad en la sociedad con el uso de la ingeniería genética en las personas, ya que hay algunas que piensan que la ingeniería genética se podría utilizar aparte de para curar enfermedades, también para, por ejemplo, los padres decidir sobre
el sexo, las habilidades o las características que podría tener sus hijos, mientras que otros piensan que no es moral que los padres decidan sobre las vidas de sus hijos, ya que están decidiendo sobre la vida de otras personas. Y además, utilizar estas técnicas, ya que tienen un alto coste, también podría generar más problemas socioeconómicos en la sociedad. Desde mi punto de vista, creo que la ingeniería genética está siendo muy buena y nos está aportando muchas cosas buenas, pero también hay que utilizarla de una manera cautelosa. Bueno, enhorabuena, Nerea. Muchas gracias. Has calculado bastante bien el tiempo y damos paso al tribunal. Bueno, pues enhorabuena, Nerea, y a tu mentora también, Sara. Yo comentarte que has hecho un trabajo bibliográfico muy completo y aparte me ha hecho ilusión leer sobre el Golden Rice porque cuando estaba yo estudiando la carrera pues salió en plan como novedad. O sea, me pusieron como ejemplo ese. Entonces, bueno, pues que es una cosa que aunque lleva años, todavía no ha podido salir al mercado. O sea, ahí está llevando la problemática, ¿no? Tenemos las herramientas, pero todavía no sabemos cómo podemos llevarlo realmente al mercado, qué problemáticas hay éticas. Tú lo has dicho, éticas. ¿Qué problemáticas hay? Éticas, ya no tanto prácticas. Entonces, bueno, me ha gustado muchísimo lo objetiva que ha sido. O sea, cuando haces un trabajo bibliográfico, ha sido en todo el trabajo muy objetiva, no has dado tu opinión. Y era una de las cosas que te iba a decir ahora, en plan de, mójate y dinos qué es lo que opinas sobre los transgénicos. Y bueno, ahí has dado ya tu opinión ahí al final. Así que nada, enhorabuena y me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. ¿Contestas al final o hacemos todos, Soraya? ¿Hacemos las preguntas y contesta al final? O... Pues si quieres ir contestando, Nerea, así sobre la marcha, si lo tienes más fresco, ¿te parece? Vale. Adelante. Pero... Sí, si quieres contestar ahora, Adriana. Bueno, o sea, la pregunta es vale, sí. que desarrolla un poco más tu opinión Sí. sobre los transgénicos. Vale, perfecto. Sí, mi opinión es que creo que sí que debe utilizarse pues, para mejorar la calidad de los alimentos y porque creo que puede ser muy beneficioso para la salud de las personas. Ya no solo en alimentos, en enfermedades, en fármacos, me parece que es muy importante porque se pueden evitar muchas muertes en la sociedad. Sí que es verdad que, por ejemplo, a la hora de elegir características sobre los hijos, me parece que ya es un poco demasiado, yo creo. Yo creo que debemos centrarnos en lo que viene mejor para la salud, no tanto lo estético. Y no sé, Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por tu trabajo. Me ha parecido que ha estado muy bien estructurado, ha sido desde lo general a lo concreto, me ha parecido claro en su lectura y quizás he echado en falta y por eso también probablemente la cuestión que te planteaba Adriana, un poquito las conclusiones. Entonces mi pregunta, ahondándote en la enhorabuena, que me parece que el trabajo, insisto, me ha gustado. Bueno, creo que con todos he aprendido bastante porque, bueno, pero voy a la pregunta, que me lío. Según lo que tú has leído, lo que has trabajado sobre la ingeniería genética, ¿dónde crees tú que está más el futuro? Ya sabemos y nos acabas de decir que es complicado, pero de nuevo, quizás como te decía Adriana, ¿no? Te mojas un poco y dices, bueno, pues de lo que he leído irá más hacia la parte de los alimentos o hacia la parte de los humanos, de la genética humana. ¿Cómo crees tú que puede ir el futuro, aun sabiendo que nadie tiene una bolita para saber, mágica, para saber cuál es, ¿no? Pero bueno, gracias. Vale, muchas gracias. Sí, yo creo que, a ver, se está desarrollando ahora mucho y sí que es verdad que es como un tema bastante de actualidad porque se está desarrollando mucho ahora. Yo creo que en medicina tiene mucho futuro, sobre todo, y yo creo que también en alimentos. Yo creo que sí que en un futuro vamos a consumir alimentos transgénicos. Gracias. A ti.
Yo me subo a la enhorabuena de mis compañeras, aunque ya después de haber leído previamente el trabajo de todas, como he dicho al principio, me había quedado ya abrumada con el nivel de complejidad que habíais hecho. Se nota que te has preparado mucho la exposición, que seguía un orden lógico. Comunicáis muy bien, habláis muy pausadamente, haciéndoos entender. El lenguaje no verbal también súper adecuado. A mí el tema me gusta mucho. Me parece que es un tema muy controvertido, con lo cual es difícil elegirlo y tu prudencia al responder y al seguir todo el argumental a mí me ha gustado, porque nunca sabes quién tienes al otro lado. Entonces creo que lo has hecho muy adecuadamente y yo conforme ibas hablando y me iba haciendo preguntas también de, entonces ¿esto en qué se traduce? ¿Y entonces esto qué significa? Lo has ido resolviendo exactamente. Entonces de algo difícil de comprender ha sido poco a poco ahondando, simplificándolo, y lo que le habíamos dicho a tu compañera anterior de, pero ¿en qué se traduce esto? Lo has resuelto perfectamente y con tu opinión final de hacia dónde se puede dirigir. Yo espero que hayas aprendido mucho de todo esto y que te haya servido incluso para seguir por ese camino que, como has visto, queda mucho por hacer y en temas de salud, de sanidad, mucho, y es un campo a explorar y espero que tengamos una nueva científica en ese ámbito o en otros. Vamos, que tienes mucho, mucho que aportar. Enhorabuena, Nerea. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a las tres. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, Nerea, enhorabuena, Sara. Damos paso ahora a tu compañera Laura Rojo Guerrero, que nos va a presentar su proyecto sobre la física del láser, y su mentora ha sido María Dolores Martín Fernández, o Lola Martín Fernández, que la he visto conectada como Lola. Si quieres, Nerea, vete activando tu cámara y compartiendo tu pantalla, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Correctamente. Laura, voy a ver si te veo. Sí, te veo. Perfecto. Adelante. Bueno, buenas tardes. Soy Laura Rojo y os voy a intentar presentar mi proyecto, que se titula Física del láser, que he realizado este año junto a mi mentora Lola Martín. Y en primer lugar, daros las gracias tanto a los miembros del jurado como a todas las demás presentadoras y al programa STEM Tarenger, y en especial a mi mentora. La motivación que me ha llevado a elegir el tema de los láseres para este proyecto ha sido, en primer lugar, la curiosidad, porque yo creo que para comenzar un proyecto siempre necesitamos esa curiosidad que nos mueva a preguntarnos. Esto fue lo que me llevó hace 2 años a elegir la carrera de física, de la cual curso segundo año, y lo que me llevó a principio de curso a asistir a una visita a los laboratorios de física de materiales, donde conocí a mi mentora Lola. Allí vi que en su laboratorio se investigaba sobre condensados de poliitones y plasmones, y teniendo en cuenta que yo no tenía una gran formación respecto a los temas que se trataban ahí, sí me di cuenta que en casi todos los laboratorios de materiales había una gran cantidad de láseres, y que yo, no habiendo tenido la asignatura de óptica, pues realmente no tenía mucha idea de cómo funcionaban. Así que decidí explorar y leer un poquito acerca de este tema. La principal metodología que he llevado a cabo ha sido una revisión bibliográfica. He introducido en el proyecto un par de deducciones matemáticas sobre los fenómenos que estudio, y quiero destacar también las clases y los recursos audiovisuales de una asignatura de la Universidad de Buenos Aires y unas clases de una sociedad científica, que también me han servido de gran utilidad a la hora de realizar el proyecto. Lo he estructurado en 3 partes fundamentales. En primer lugar, una introducción sobre los láseres y las características que los diferencian de otro tipo de fuentes. En segundo lugar, he explicado las bases físicas y el proceso en el cual se fundamenta su funcionamiento, que es la emisión estimulada de radiación. Y por último, he explorado el dispositivo en sí, tanto sus componentes como sus modos de funcionamiento y los tipos de láseres que encontramos actualmente. La palabra láser es un acrónimo para emisión amplificada por emisión de radiación estimulada, o en inglés como aparece en pantalla, y es un dispositivo que emite una luz coherente mediante un proceso de amplificación que se basa en la emisión estimulada de radiación, que después os voy a explicar más o menos en qué consiste.
Las características principales que diferencian un láser de una fuente puntual, como puede ser una bombilla, son en primer lugar la direccionalidad, ya que consiste en una cavidad en la cual tenemos dos espejos, uno de los cuales tiene un coeficiente de reflexión inferior, por lo tanto los fotones que hay en el interior escapan solo en esta dirección. En segundo lugar, otra de las características es la colimación, ya que estos fotones existe un parámetro que es la divergencia, que mide el ángulo de los que están más desviados, y esta divergencia en los láseres es muy pequeñita, del orden de los milirradianes, por lo cual tenemos una sección muy chiquitina y una gran colimación. En tercer lugar, una característica de los láseres es que tienen una gran pureza espectral y coherencia. Esto es que todos los fotones que se emiten están en un rango de energías y de características muy parecidos, por lo cual tenemos una fuente de luz que es prácticamente monocromática y con las mismas características. Y por último, un gran brillo, ya que si comparamos un láser con una fuente puntual con la misma intensidad, encontramos que en el caso del láser el brillo es 6 órdenes de magnitud superior. Es en 1917 cuando Einstein sienta las bases para las cuales se basan los láseres, que son el proceso de emisión estimulada, pero no es hasta 1951 cuando Joseph Weber plantea la posibilidad de crear estos dispositivos. En 1957, Gordon Gould plantea la patente de los láseres, y después de 30 años de lucha con otros investigadores, es a él a quien se le reconoce la autoría de este dispositivo. Sin embargo, en 1960, ya por fin, Meitmann construye el primer láser. Es un láser de rubí de 3 niveles, y desde entonces ha habido una gran evolución y una gran sofisticación en estos dispositivos, y podemos encontrar, por ejemplo, los códigos de barras que aparecieron en los años 70 o las impresoras láseres. Para poder comprender cómo funciona un láser, tenemos que remontarnos a cómo entendemos la luz. Existe una dicotomía entre entender la luz como una onda o como una partícula. A la izquierda vemos las ecuaciones de Maxwell, que nos dicen que la luz es una onda que se propaga en el vacío, y estas son las ecuaciones que rigen el campo electromagnético. Pero sin embargo, también por otro lado, podemos considerar la luz como compuesta por fotones, que son unas partículas con energía discreta. Ambas visiones son compatibles y se emplean de manera diferente para explicar diferentes fenómenos. En nuestro caso, como vamos a explicar la interacción de la luz con la materia, vamos a tomar la interpretación de la luz como una partícula. Si nos remontamos a los años 20, existía una discrepancia entre un resultado experimental sobre la emisión de un cuerpo negro. Entonces, un cuerpo que emite en todas las longitudes de onda, y el resultado teórico nos decía en línea discontinua que esta emisión debía ser creciente para longitudes de onda menor. Sin embargo, a nivel experimental se observaba otra cosa. Es por eso que Max Planck plantea una modificación de esta ley, introduciendo el concepto de cuantización de la energía. Simplemente lo que vemos en esa expresión, os lo he traducido a palabras, es que la luz se emite en cuantos discretos. Es decir, que la energía no puede tomar cualquier valor, sino que está cuantizado. Ahora, para explicar el proceso en el que se basa la emisión de los láseres, imaginamos un átomo, por ejemplo, con 2 niveles energéticos, en el cual tenemos partículas en el nivel inferior y el nivel superior. El superior tiene mayor energía. Por lo tanto, si tenemos una partícula en el superior que decae a un nivel inferior, se emite un fotón con esa diferencia de energía. A nivel contrario, si tenemos una partícula en un nivel fundamental y se incide con un fotón con esa diferencia de energía, lo absorbe y promociona. Sin embargo, Einstein se dio cuenta de que estos dos procesos no eran suficientes para explicar la emisión, por lo cual se introduce un tercer proceso, la emisión estimulada. Esto quiere decir que cuando tenemos ciertas características en estos dos niveles, incide un fotón, una partícula en el nivel superior decae a un nivel inferior, emitiéndose 2 fotones de luz, no solo uno. Estos 2 fotones son coherentes y tienen las mismas características. Es necesario que se dé una característica fundamental, que es que en el nivel superior haya un mayor número de partículas que en el nivel inferior. Pero con esto estamos consiguiendo que el número de fotones aumente de manera exponencial. Y es en esto en lo que se basan los láseres, en aumentar de manera creciente los fotones que hay dentro de una cavidad para obtener un haz más potente.
los componentes de un láser principalmente son una cavidad dentro de la cual está un medio de ganancia, que es en el cual se realizan las promociones energéticas y se emiten los fotones, limitada por dos espejos, uno de los cuales tiene un índice de reflexión menor por el cual escapan los fotones, y debemos recordar que es necesario que en los niveles superiores haya un mayor número de partículas, por lo cual necesitamos un sistema que nos esté aportando esa energía para mantener las partículas superiores. Existen diversos tipos de láseres en los cuales tenemos un sistema de fuente de energía o pumping, también conocido, que puede ser una lámpara, un láser, bombo eléctrico, aumentos de presión o de temperatura, en función del medio de ganancia que tengamos en cada láser. Si vamos a hablar de los tipos de funcionamiento de los láseres, diferenciamos principalmente dos: los láseres continuos, que tienen una emisión constante de haz, de fotones, pero para los que necesitamos un aporte de energía constante. Por lo tanto, hay muchos láseres que directamente esto es imposible o que es demasiada la energía que necesitamos. O, por otro lado, los láseres pulsados, que emiten pulsos de energía con ciertos intervalos. Existen varios métodos para obtener los pulsados, uno de ellos es el Q-switching y otro es el mode locking, que es el que utiliza el láser que emplea mi mentora para sus investigaciones en física ultrarrápida. Todos conocemos que los láseres se aplican en diversos ámbitos en la vida cotidiana y que hay diferentes tipos de láseres, como pueden ser de gas, de estado sólido, semiconductores. Y, por ejemplo, para nombrar algunas aplicaciones, tenemos que en la industria se emplean para soldado, para corte, en la medicina para cirugía ocular, para tratamientos dermatológicos. Quería nombrar también el láser de electrones libres, que es otro tipo de láser que se ha desarrollado en los últimos años, que tiene un funcionamiento un poco diferente, pero que también es muy relevante en este campo. Y como conclusión, y así breve resumen de lo que ha tratado esta revisión sobre los láseres, quiero recordar que son posibles gracias a un proceso del campo electromagnético conocido como la emisión estimulada, por el cual conseguimos un haz de luz coherente y direccional, que hay diversos tipos de láseres y aplicaciones en muchísimos ámbitos, como puede ser la industria, la tecnología, las comunicaciones, y que la investigación alrededor de ellos es sumamente importante, tanto en el desarrollo y sofisticación del propio dispositivo láser, como obteniendo nuevos tipos de láseres, tanto como en el empleo de este dispositivo para investigar en otras áreas que, por ejemplo, en la física pueden ser la fotónica, la plasmónica o el área en el que investiga mi mentora, que es el de condensados de polaritoners, que me gustaría en algún momento llegar a tener el conocimiento suficiente como para comprender. Y muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya por lo menos interesado la presentación. Muchas gracias, Laura. Enhorabuena. Y muchas gracias a Lola, tu mentora. Damos paso al tribunal. Buenas. Bueno, muchísimas gracias a las dos, tanto a ti como a tu mentora. Yo cuando me puse a leer el trabajo, lo primero que dije, wow. Wow, porque es un tema que me parece complejo. O sea, ya física es una asignatura compleja para mí. Entonces dije, a ver, ¿por dónde le entra? Y sinceramente os digo que ha sido didáctico, para mí ha sido un trabajo didáctico y aparte fácil de leer. O sea, me lo has hecho muy sencillo. Entonces lo he conseguido comprender y eso es una cosa a destacar, porque no es fácil un tema tan complejo hacerlo sencillo y que la gente consiga, gente que no tiene nada que ver con el tema, consiga entenderlo. Los esquemas que has puesto en el trabajo e incluso en la presentación me ha resultado muy fácil de seguir y me ha gustado también muchísimo. O sea, se nota, me has dicho que estabas en segundo de carrera. Sí. Se nota que tienes ya un aplomo ahí haciendo esas presentaciones. Se te nota un poco ya curtida en tema de presentación. Entonces, yo te digo que me ha gustado muchísimo tu presentación y tu trabajo. Aparte de eso, si te quieres dedicar al tema de láser, ya tienes un trabajo avanzado, pero bastante,
porque sabes bastante del tema, ya te digo. Y bueno, pues enhorabuena. Y es que no te puedo hacer ninguna pregunta porque sabes tú más que yo de esto. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, enhorabuena, enhorabuena a las dos, felicidades por vuestro trabajo. De nuevo yo voy a ir en la línea de lo que en su momento le planteaba a la compañera Teresa, por hacerlo aún más divulgativo esto que tú nos has contado, que ciertamente la presentación ha sido muy clara dentro de la dificultad que los que somos outsiders de estos temas podemos tener, ¿no? Entonces, que pensaras un minutito, ¿verdad? Si tuvieras que hacer un tweet, si tuvieras que hacer un titular de una noticia, ¿vale? Porque tú has hecho ese trabajo, imagínate que lo vas a publicar y mandas a tu universidad, porque tú ya estás en la universidad, y dices, oye, a tu unidad de cultura científica para decirle, sácame una noticia con esto que estamos trabajando. Pero claro, la noticia es para que llegue a todos, no para que llegue solamente a los físicos, ¿no? Sino para que nos llegue a todos y todos lo entendamos, ¿no? ¿Qué se te podría ocurrir? Y luego, que nos contaras también muy brevemente, por favor, creo que lo has dejado caer al final, lo has comentado un poco al final de tu presentación. ¿Cuáles crees tú, según tu opinión, que son las líneas futuras de investigación en este campo? Porque ciertamente, como nos has contado, tiene una gran aplicabilidad. ¿Dónde crees tú que podríamos llegar o que podríais llegar, ¿no? con esto del láser? Muchas gracias y enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues si tuviera que resumirlo, la verdad es que diría algo así como, o sea, pondría el punto de mira en el proceso mediante el cual es posible la física de los láseres, que es el proceso de emisión estimulada, que se basa en las transiciones energéticas dentro de un átomo o de un sistema, por el cual obtenemos una serie de fotones o partículas de luz, mediante las cuales podemos construir un dispositivo que tiene un haz de luz con un gran brillo y con ciertas características que son muy importantes para muchas aplicaciones, tanto tecnológicas como en la investigación, como médicas. Y respecto a las líneas de investigaciones que me preguntabas, sé que en el Departamento de Física de Materiales hay muchísima investigación respecto a estos dispositivos, porque el sistema en el cual se dan estas transiciones electrónicas o transiciones de partículas puede ser muy variable, y de hecho hay muchísimos tipos que emplean gases, emplean semiconductores, emplean incluso otros tipos de bombeo de energía que os decía que son necesarios para mantener la inversión de población. Así que por ahí, para sofisticar el dispositivo hay muchísima investigación. Y por otro lado, es que los láseres se utilizan para investigar medios no lineales, para investigar cuasipartículas, lo que hace Lola, que son condensados de polaritones, que son muy necesarios porque es la herramienta fundamental que se emplean en estos experimentos para obtener después otras partículas o estudiar determinados fenómenos. Con lo cual es que es algo que la física, muchos campos de la física no se concebirían sin la invención del láser. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Gracias, Laura y equipo. Igual tema súper complejo que me habéis sorprendido mucho todas con vuestra edad, hasta dónde habéis profundizado y vuestro nivel de implicación para entenderlo bien, y se nota que lo dominas de tal forma que te explicas muy claramente tu estructura en el trabajo escrito, y ahora creo que es súper clara. Me gusta que hayas puesto tu parte de motivación, palabras clave, tu resumen muy breve. Se nota que te gusta y transmites pasión. Como cosas a mejorar. A mí me ha pasado un poco también que incluso ahora en tu momento de resumen de cómo lo traducirías, no me has acabado de impactar, no he acabado de entender desde una forma de alguien desconocido para qué sirve. Lo noto que tú estás súper convencida y dices, para un montón de cosas, para la física no tendría sentido. Incluso pues para poder traducirlo, que todo el mundo lo entienda,
tienes que intentar bajar un paso más. Y como si vas a un congreso de físicos, estás con tus colegas, bueno, fenomenal, lo puedes hacer así tal cual que te siguen. Pero en esta situación, que estábamos gente de todos los ámbitos, dices, pues si voy a explicárselo a alguien, si voy a convencer a mis compañeros de clase, a mis amigos, tienes que bajar un paso más para hacerlo. Para eso podéis empezar siempre una exposición con una pregunta abierta. Yo me lo bajo siempre a mi terreno para entenderlo. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo se hacen las cirugías de ojo para evitar las cataratas, lo que sea? ¿Cómo se usan estos tipos de láser? ¿En qué se basan? Pues os lo voy a contar, porque además te interesan esas aplicabilidades, tiene estas otras, y entonces enganchas a todo el público y le vas a transmitir tu pasión para que veamos toda la importancia que tiene, que la tiene, es vital, y igual otro campo por el que queda tanto de explorar para mejorar. Eso es lo único que os diría, porque yo no os sigo cuando habláis tan complejo. Sí, pero, o sea, sois capaces de hacerlo, pero no lo traduzco a la necesidad. Y es lo único, pero enhorabuena, me fascináis de verdad. Sois increíbles con la edad que tenéis al nivel que llegáis y, de nuevo, futuro brillantísimo. Laura, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Laura, enhorabuena de nuevo, muchas gracias a tu mentora Lola, enhorabuena, y ahora damos paso a tu compañera Sara Serrano Marazuela. Su mentora ha sido Nuria Gómez Rojo y nos va a hablar de su proyecto Intelligence for Space Travel for Astronauts. Así que, por favor, Sara, vete compartiendo tu pantalla, tu presentación y te vamos dando paso. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer vuestra presencia. Yo soy Sara Serrano Marazuela, soy alumna del programa STEAM Talent Girl en Segovia y voy a hablar sobre mi proyecto de investigación acerca del desarrollo de un asistente espacial, al que he llamado AIS-4A, Artificial Intelligence for Space Travel for Astronauts. Este es el índice. Lo primero me gustaría hablar de qué me llevó a realizar este trabajo. Después voy a hacer una introducción acerca de qué es la inteligencia artificial, acerca de qué es Simon, y después ya hablaré de mi asistente. Después distinguiré entre Simon y mi asistente y terminaré con cómo realicé este proyecto y algunas preguntas finales. Para empezar, ¿qué me llevó a realizar este trabajo? Siempre me han gustado mucho las matemáticas y la tecnología y por ello tenía claro que quería realizar un trabajo relacionado con alguna de estas dos áreas. Finalmente me decidí por la inteligencia artificial, porque era un área que no conocía demasiado y siempre me había llamado la atención. Lo mismo ocurrió con el espacio, por lo que quería unir estas dos áreas, por lo que se lo comenté a mi mentora y me habló de que podríamos hacer un proyecto acerca del desarrollo de un asistente espacial. Y así lo hice y además pensé que esto podría ayudar a tener una idea de aquello que se podría llegar a conseguir en un futuro. Y ahora ya me gustaría comenzar con una introducción acerca de qué es la inteligencia artificial. No hay una definición recogida por todos los expertos sobre qué es la inteligencia artificial, pero podemos decir que la inteligencia artificial es un intento de imitar la inteligencia humana usando un robot o un software. Actualmente podemos encontrar la inteligencia artificial en muchas partes a lo largo de nuestra vida diaria, como pueden ser asistentes como Alexa o el reconocimiento facial. Aquí podéis ver otros muchos ejemplos. Y ahora me gustaría hablar de la inteligencia artificial más centrada en el ámbito del espacio. Actualmente no se utiliza demasiado en este ámbito, aunque podemos encontrarla, por ejemplo, en los satélites. Pero creo que en un futuro poco a poco se irá utilizando más e incluso podrá llegar a hacer que los humanos lleguemos a lugares a los que no podemos llegar físicamente. Además, permitirá la navegación en el espacio profundo, mejorar las rutas de viaje de los sistemas GPS e incluso capturar imágenes o su tratamiento. Y ahora me gustaría hablar de Simon. ¿Qué es Simon? Pues Simon es el primer asistente espacial que utiliza inteligencia artificial creado por Airbus. Aquí podéis verlo, se mueve por medio de una serie de hélices o chorros de aire, por lo que sus desarrolladores lo conocen como una especie de cerebro volador. Sus funciones son simplificar el trabajo de los astronautas en su día a día y además mide el estrés. Y ahora ya me gustaría hablar de mi asistente y cómo lo realicé.
Para empezar, hice una búsqueda de información acerca de qué era la inteligencia artificial y especialmente la que se utilizaba en el espacio. Y así encontré a Simon, por lo que decidí basarme en él para realizar mi trabajo. Y después comencé a realizarme una serie de preguntas para tener una idea más general de aquello que quería realizar. La primera era, ¿dónde se encontraría el asistente espacial en la nave? No quería que fuera como Simon y que se moviese por cualquier parte, y pensé que podría formar parte de la propia nave, de forma que no molestaría a los astronautas y se comunicaría con ellos por medio de una serie de altavoces. La segunda pregunta que me hice fue, ¿qué funciones podría realizar mi asistente? ¿Cómo podría ayudar al astronauta? Y así fui enumerando todas las funciones que se me iban ocurriendo. La primera que pensé fue que protegiera a la nave de peligros exteriores, como podrían ser asteroides o la basura espacial. No sabía muy bien cómo podía hacer esto, por lo que se lo comenté a mi mentora y me habló de los sistemas de seguimiento de basura espacial y defensa planetaria. Y de esta forma decidí dar a mi asistente la capacidad de entrar en estos sistemas para que pudiese esquivar cualquier peligro. Y también tendría unos detectores para poder detectar estos peligros a la distancia necesaria para esquivarlos y podría incluirlos en estos sistemas de los que os he hablado anteriormente. Después también se me ocurrió que sería importante que ayudara a la organización del astronauta, por ejemplo en sus dietas o sus entrenamientos. De esta forma podría comunicárselo por medio de un programador que podría ver en la Tierra y simplemente el asistente se lo transmitiría al astronauta. Pero no quería que el astronauta simplemente se comunicase por medio del asistente, sino que tuviese un contacto algo más estrecho con algunas personas de la Tierra, como el programador del que os hablaba antes o su familia. Por ello incluí la opción de que se pudiesen hacer videollamadas. Y estas fueron las funciones principales que se me ocurrieron en un comienzo para tener una idea general de aquello que quería realizar. Pero después, poco a poco, mientras desarrollaba el trabajo, se me ocurrieron otras, como la existencia de un botón que permitiese desconectar al asistente si no hacía caso a las órdenes del astronauta, o también se me ocurrió que podría llegar a arreglarse por sí mismo o arreglar a la propia nave. Esto lo haría utilizando una serie de pequeños robots que podrían arreglar estos fallos en caso de que fuesen pequeños. Si eran más complicados, pues podría dar instrucciones al astronauta para que éste pudiese realizarlo. Y ahora me gustaría hablar de las diferencias entre Simon y mi asistente. La primera creo que es que Simon se puede mover por toda la nave, mientras que mi asistente forma parte de ella. Además, algunas de las ventajas que tiene mi asistente sobre Simon es que protege a la nave de amenazas externas, tiene un gran vocabulario, mientras que Simon solo se puede comunicar con unas 1000 palabras y también puede arreglarse a sí mismo o a la nave, además de realizar un mantenimiento predictivo. Ahora me gustaría comenzar a hablar de cómo realicé este proyecto. Pues para empezar lo que hice fue establecer una serie de objetivos para cada semana con mi mentora. De esta forma estuve algunas semanas buscando información, después realicé una especificación de requisitos y finalmente terminé con la memoria. ¿Qué es una especificación de requisitos? Una especificación de requisitos es un documento en el que escribes todas las características que tiene aquello que vas a realizar. Yo lo hice por medio de una plantilla. Y ahora ya me gustaría centrarme un poco más en cómo realicé el desarrollo. Primero hice un estado del arte. Esto es una parte en la que hablas de las características de una tecnología y su situación actual o sus usos. Después también hablé de la metodología que había utilizado, que como he dicho, utilicé una serie de objetivos que me propuse para cada semana junto a mi mentora. Y así estuve algunas semanas buscando información, después estuve otras desarrollando la especificación de requisitos y finalmente con la memoria. Para ello utilicé una plantilla, como he dicho anteriormente, de la Junta de Andalucía. Y gracias a esta parte pude darme cuenta de lo importante que era realizar una búsqueda de información, no solo al principio, sino también durante todo el proyecto. Y también mi mentora me enseñó algunos trucos, como podrían ser buscar en inglés o buscar por medio de conferencias.
Y finalmente realicé la especificación de requisitos. Para mí la parte más importante y que engloba todo lo que he estado haciendo durante este tiempo. Esta parte también la podríamos dividir en otros pequeños apartados, como pueden ser una introducción inicial en la que hablaba un poco de los objetivos que quería que tuviese mi asistente. Después hablé de la situación actual y de cómo era Simón, que es lo que yo utilicé como situación actual. Y finalmente ya hablé de cómo era mi asistente y cómo eran cada una de sus características, además de los objetivos de negocio. Y en esta parte también terminé con unas matrices, que son unas tablas que te permiten organizar toda la información y de esta forma puedes darte cuenta de aquellos fallos que has cometido o los errores. Y esta me pareció una de las partes más útiles, pues me permitió darme cuenta de todo aquello que me faltaba. Y ahora quería terminar con algunas preguntas finales. La primera es, ¿qué he aprendido? A lo largo de este proyecto, con lo que más me quedo es con darme cuenta de lo importante que es realizar una organización inicial, también de lo importante que es una búsqueda de información, no solo al principio, sino durante todo el proyecto. Y finalmente he podido ver lo importante que es la existencia de las plantillas que te permiten hacer unas especificaciones de requisitos. Y ahora quería terminar con dos preguntas que podrían quedar abiertas tras la realización de este trabajo. ¿Algún día se podrá realmente llegar a alcanzar esta tecnología? ¿Y qué más formas podríamos encontrar para explorar cada vez más el espacio y mantener la seguridad de los astronautas? Gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Bueno, enhorabuena, Sara. Has casi clavado el tiempo. Yo que estoy pendiente de esto, así que súper enhorabuena. Muchas gracias, enhorabuena a tu mentora Nuria y damos paso al tribunal. Bueno, pues como dice Soraya, enhorabuena Sara y enhorabuena a tu mentora, ¿cómo se llamaba? Nuria. Pues, a ver, yo con el título ya directamente de este trabajo también dije, vamos a ver, esto parece ser intenso. Y ahora también te digo, me ha parecido una aportación bastante interesante, porque no es solo un trabajo, o sea, has empezado buscando información, pero lo estás aplicando a un futuro, a una idea de negocio, o sea, a poder vender un producto. O sea, es otra metodología. Entonces, me parece muy interesante y que has tenido que aprender muchísimo con ello. Porque es que realmente cuando se tiene una idea y se quiere llevar pues, a tener un negocio, a venderlo, se sigue la metodología que has estado haciendo tú. Entonces, primero se tiene la idea, después se plasma, después vamos a ver pros y contras. ¿Qué es lo que quiero que tenga? ¿Esto me sirve para algo? ¿Hay algo en el mercado que se parezca a lo mío? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo mejorar? O sea, todo eso que estás plasmando y que lo has hecho correctamente, o sea, todo con una organización espectacular, es lo que se está haciendo. Entonces, me parece espectacular. O sea, y aparte el tema, que el tema es también de auge, o sea, todo lo que es inteligencia artificial, machine learning que ponías en el trabajo escrito, eso se está trabajando ahora. Y es ahora cuando todo el mundo está desarrollándolo. Así que adelante y enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena Sara y a tu mentora por el trabajo que habéis realizado de forma conjunta, como habéis plasmado claramente en el trabajo, con ese calendario y con esta investigación que habéis hecho. Una investigación aplicada, como ha comentado Adriana, y ciertamente muy sistematizada, siguiendo unos pasos, te has buscado los esquemas, te has buscado para que te pudiera ayudar en el desarrollo de este trabajo. Dos cositas, una casi anécdota, ¿vale? De tu trabajo que me ha gustado y en ese punto de nuevo de que me emociona. Cuando dices en tu trabajo, yo fui a la biblioteca, porque en ese caso me parece que eres una rara avis, porque ciertamente yo con mis alumnos cada día lucho para que por Dios, aunque sea virtualmente, vayan a una biblioteca. Así que bueno, cuando dices en tu trabajo, yo fui a la biblioteca, digo, bien, alguien va a la biblioteca todavía. Y luego
Me gustó eso que decías, ¿no? Dice, bueno, lo que quiero es una Alexa para el espacio, ¿no? ¿Por qué tú, después de todo que has trabajado, que has leído, por qué crees que todavía no se ha desarrollado? Nos has puesto un ejemplo, pero un ejemplo por lo que tú mismo cuentas en tu trabajo y nos has contado ahora, muy sencillito, ¿no? Por así decirlo, vaya, que me parece que tiene que ser súper complejo, pero por lo que dices que, bueno, solamente 1000 palabras, etcétera. ¿Por qué esta idea que tú tienes, que en definitiva es eso, una Alexa para el espacio, por qué crees que todavía no se ha desarrollado? Bueno, y reitero mi enhorabuena a ti y a tu mentora por este trabajo y mucho ánimo para que sigas en esta línea de investigación, en esta línea de trabajo que tiene muchísimo futuro, como es el de la inteligencia artificial. Gracias. Pues respondiendo a tu pregunta, creo que todavía no se ha realizado debido a que yo he unido como distintos temas y principalmente existen como lo que decía de los sistemas de defensa planetaria, pero yo lo he unido todo en un solo asistente. Y entonces además he ido proponiendo distintas funciones que podría tener que probablemente no existan en la actualidad, como puede ser lo que decía de arreglarse a sí mismo. Sí que existe, por ejemplo, el mantenimiento predictivo, pero simplemente está empezando. Muchas gracias. Gracias. Mi turno, enhorabuena también Sara y Nuria. A mí simplemente con el título ya también me había captado mucho la atención. Me gusta cómo has detectado una necesidad, cómo has hecho una búsqueda bibliográfica súper extensa sin tener un experto en el ámbito, cómo entre las dos habéis trabajado muy coordinadamente para ofrecer toda la información ahora, traducírnosla, que la comprendamos, que se nota tú también en tus explicaciones, cómo la has disfrutado, cómo te gusta, transmites mucha pasión en un tema tan novedoso que en el que apenas hay mucha calidad de información y lo que hay es difícil de comprender. Yo hace poco he estado haciendo también proyectos de Machine Learning que, como os digo, son, y como han dicho mis compañeras, son el futuro de muchos ámbitos. Y es muy complejo. Te puedo decir que buscando una empresa a nivel de España no encontrábamos a alguien que nos convenciera porque no todo el mundo tiene mucha experiencia. Entonces, que tú hayas detectado ahí algo que te cause curiosidad y que estés indagando tanto, que hayas aprendido con como os decía, con la especificación de requisitos, esto para qué sirve, qué es lo que hay, qué es lo que puede haber, con preguntas abiertas, que fíjate que me he quedado también con la curiosidad de saber cómo responderías tú también esas preguntas abiertas que has dejado al final. Me ha parecido estupenda, te has gustado tiempo, muy ordenado y mi más sincera enhorabuena, Sara y Nuria, que también se le ha currado mucho ayudándote en este tema, que no sé si era experta, entiendo que no, o sea, que trabajo de ambas, aunque haya sido sobre todo parte tuya la mayor parte. Muchas gracias. Pues con lo de cómo respondería a las preguntas, yo creo que las preguntas eran como si realmente se podrá llegar a conseguir esa tecnología algún día y cómo se podría llegar. Y yo creo que algún día sí que podremos llegar a conseguir algo así, porque realmente se están haciendo muchos avances en el espacio, yo creo. Y, por ejemplo, podemos ver cómo se avanza cada vez más, se envían robots a Marte y yo creo que alguna vez para investigar hacia la seguridad de los astronautas sobre todo, pues alguna vez sí que se podrá llegar a conseguir algo así y con mucho trabajo, pero creo que se podrá llegar a lograr. Y muchas gracias a todas. Bueno, pues estoy muy emocionada, muy orgullosa de todas vosotras. Habéis hecho un trabajo excelente. Enhorabuena a las alumnas, enhorabuena a las mentoras y gracias de corazón a nuestro tribunal. De verdad, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra implicación en estos proyectos. Así que acabamos a tiempo. Genial. Nos vamos a quedar el tribunal con Judith y conmigo porque de vosotras se va a seleccionar a la mejor para que durante este curso se elija a la mejor de todo STEM Talent Girl a nivel nacional, ¿vale? Creo que esto no lo sabéis, así que os lo adelanto aquí en primicia. Así que os invito a que nos dejéis aquí en intimidad
para que el tribunal pueda deliberar y bueno, enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias. A vosotras, chicas. Enhorabuena. Vale. Hola, solo quería despedirme. Hola, Lola. Me he colado por aquí y quería despedirme y daros las gracias por la iniciativa. Muchas gracias a ti, de verdad. De Enhorabuena nada. y muchísimas gracias. De nada, nos vemos otra vez. Genial, Lola. Buena Chao. tarde. Igual. Hay una persona que está como invitado y no sé si será mi compañera Judith o no. ¿Hola? Pues a ver. Pues ha salido, pues ya está. Pues nos quedamos nosotras. La decisión es vuestra. Yo os puedo ayudar sin ayudaros, o sea que adelante las tres. Os puedo recordar, hemos tenido en primer lugar a Mar Ortiz con el proyecto del mayor problema medioambiental de la Unión Europea y su solución. En segundo lugar hemos tenido a Teresa, que nos ha hablado de la cinética de las reacciones. En tercer lugar a Nerea López con la ingeniería genética. En cuarto a Laura con la física del láser y en quinto lugar a Sara con AIS 4A. A ver. Bueno, a ver, esto es muy difícil, ¿vale? O sea, muy difícil. A ver, yo y lo mío es de formación profesional, opto por la claridad, ¿vale? Pero estoy abierta a lo que digáis, porque, a ver, yo la física y la química no la controlo en absoluto, entonces ahí sois vosotras las que tenéis que decir, pues mira, el del láser era estupendo o el de la cinética es maravilloso, pero yo desde el punto de vista de la claridad, entonces bueno, pero ahí lo que prioricemos, o sea, si priorizamos contenido, pues lo que digáis, o sea, yo me adapto a lo que digáis sin ningún problema. Ahí lo que os parezca bien a todos. A mí me parece súper difícil porque todas me han parecido muy interesantes, todas, o sea, y me parece que nada más que el esfuerzo que hacen por hacer el trabajo, lo que te digo, o sea, yo me emociono, pero tenemos que elegir a una. Yo lo que propondría sería ver cuál es el criterio que queremos, si es o contenido o claridad, todo. o es que... Yo creo que es todo, ¿no? O sea, pero todo, creo, pero no lo sé. Pero teniendo en cuenta que contenido todas tienen una amplia complejidad y que han indagado, que eso está muy bien, yo casi me iría más hacia la parte de que están en el punto de saltar, de si se han ajustado en tiempo, de cómo explican, cómo lo han traducido. Creo que eso para mí ha sido más donde he visto diferencias, porque si nos vamos a contenido puro, independientemente de que lo comprendamos o no, creo que las 5 me parecen magníficos y brillantes y me quito el sombrero de no sé cómo